Imagina por un momento que alguien te dice que no puedes confiar en un manual de instrucciones porque la empresa que lo imprimió es la única que tiene derecho a interpretarlo. Suena absurdo, ¿verdad? Si el manual fue escrito por el ingeniero que diseñó la máquina, su autoridad viene del autor, no de la imprenta. Sin embargo, durante siglos, una institución religiosa ha sostenido exactamente eso, que la Biblia no tiene autoridad por sí misma, sino que depende de la congregación cristiana para existir, para ser entendida y para ser obedecida. Nosotros estamos convencidos de que esta afirmación es un error fundamental que distorsiona todo el cristianismo, y no lo decimos a la ligera. Lo decimos porque la evidencia histórica, textual y teológica nos obliga a reconocer que las Escrituras poseen una autoridad intrínseca que no necesita ser conferida por ninguna institución humana. Gerardo, entiendo perfectamente la analogía que planteas, y a primera vista parece muy lógica. Pero creo que tu punto de partida ya contiene una premisa que no es del todo justa con la realidad de la fe. No se trata de que la congregación cristiana confiera autoridad a la Escritura, sino de que la reconoce. Es como si el ingeniero, además de escribir el manual, lo entregara a un equipo de expertos para que lo custodiaran, lo tradujeran y lo explicaran a lo largo del tiempo. ¿Dirías que ese equipo le dio la autoridad al manual? No, solo lo transmitió y lo hizo accesible, asegurándose de que se entendiera correctamente. La congregación cristiana no es una simple imprenta, sino la comunidad de fe que, guiada por el Espíritu Santo, discernió y custodió los escritos inspirados. Como sabríamos hoy, con certeza, ¿cuáles libros son la palabra de Dios si no fuera por la tradición viva de la congregación que nos los transmitió y los autentificó a lo largo de los siglos? Jorge, ahí veo una distinción que, aunque suena sutil, es crucial, y creo que tu analogía del equipo de expertos no es del todo precisa para lo que estamos hablando. Dices que la congregación reconoce y custodia, pero la pretensión de la que hablo va mucho más allá de eso. Se ha enseñado que la congregación definió el canon, que sin ella no sabríamos qué es escritura, e incluso que su interpretación es la única válida. Eso no es solo custodiar. Es arrogarse una autoridad sobre la palabra de Dios. Tú preguntas cómo sabríamos qué libros son la palabra de Dios sin la congregación. Mi punto es que los primeros creyentes, como Pedro, ya llamaban escritura a los escritos de Pablo, y Pablo a los evangelios, mucho antes de que existiera una estructura jerárquica centralizada. El fragmento muratoriano, del año 170 después de Cristo, demuestra que ya había un canon ampliamente reconocido. La autoridad venía del reconocimiento de la voz de Dios en esos textos, no de un decreto institucional posterior. ¿No crees que eso cambia la perspectiva de quién es el verdadero autor y validador de la Escritura? Pero Gerardo, el reconocimiento orgánico que mencionas no es incompatible con la necesidad de una autoridad congregacional. De hecho, lo complementa y lo hace operativo. La Iglesia primitiva, la Congregación Cristiana Universal, era el cuerpo donde ese reconocimiento se manifestaba, se discernía y se confirmaba. No es que la congregación dijera estos libros son inspirados y por eso lo son, sino estos libros son inspirados y nosotros, como congregación reunida, lo atestiguamos y lo recibimos como tales. El fragmento muratoriano es una evidencia de un consenso temprano, sí, pero un consenso que se formó y se mantuvo dentro de la vida de la congregación. La autoridad de la Escritura es intrínseca, estoy de acuerdo contigo en eso, viene de Dios. Pero la certeza de esa autoridad, la transmisión fiel de esos textos y la interpretación auténtica, ¿cómo se garantizan sin una voz unificada y autorizada que nos guíe? Sin esa voz, no caeríamos en un caos de interpretaciones individuales, donde cada quien decide qué es, ¿la voz de Dios para sí mismo? Eso es lo que precisamente evitaban los concilios al ratificar el canon, no al crearlo, sino al darle una forma oficial para toda la congregación. Justamente ahí es donde veo el problema, Jorge. Esa voz unificada y autorizada que mencionas es precisamente lo que se convirtió en el monopolio eclesiástico. Dices que los concilios ratificaron, no crearon, y en eso estamos de acuerdo, pero la congregación de Roma lo transformó en una pretensión de que creó la Biblia. Y luego, a partir de esa idea, derivó que solo ella puede interpretarla correctamente, invalidando cualquier otra lectura. Me parece que es una cadena lógica construida sobre un malentendido histórico. La congregación no creó la Biblia surgió de la acción de Dios a través de profetas y apóstoles. Las comunidades cristianas la reconocieron como tal mucho antes de que existiera la estructura jerárquica que hoy conocemos como la Congregación de Roma. ¿No te parece una inversión de la relación correcta, donde la palabra de Dios juzga a la institución, no al revés? Gerardo, creo que estás caricaturizando la postura. Nadie dice que la congregación creó la Biblia en el sentido de que inventó su contenido. Por supuesto que la inspiración viene de Dios.
Pero sí digo que la congregación fue el instrumento providencial para su preservación, su transmisión y su identificación. Es como el recipiente que contiene un tesoro. El tesoro no fue creado por el recipiente, pero sin él, ¿cómo lo habríamos conservado intacto y cómo sabríamos que es un tesoro genuino? Y en cuanto a la interpretación, no es un monopolio arbitrario. Es una guía necesaria. Si cada individuo interpretara la Escritura a su antojo, ¿cómo podríamos mantener la unidad de la fe? ¿Cómo sabríamos cuál es la verdad cuando surgen discrepancias fundamentales? La congregación, a través de su magisterio, no anula la Escritura, sino que la sirve, la interpreta fielmente a la luz de la tradición apostólica y del Espíritu Santo, para proteger a los creyentes del error. No es lógico que el mismo Dios que nos dio la Escritura también nos diera una guía para entenderla y aplicarla correctamente. Entiendo tu punto sobre la necesidad de una guía, Jorge, pero el problema surge cuando esa guía se eleva a un nivel de autoridad igual o superior a la Escritura misma, y cuando esa guía cambia de criterio de forma arbitraria. Piensa en la famosa frase de Agustín de Hipona: no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la congregación cristiana. Se ha usado como piedra angular para justificar la supremacía institucional. Pero Agustín estaba escribiendo contra los maniqueos, que rechazaban el Antiguo Testamento y decían que el Evangelio estaba corrompido. Él no estaba diciendo que la congregación tuviera poder para crear o definir la verdad del Evangelio. Estaba apelando al consenso de las congregaciones apostólicas como evidencia de que los textos del Nuevo Testamento no habían sido corrompidos, que habían sido transmitidos fielmente. Es decir, la congregación era un testigo de la autenticidad, no la fuente de la autoridad. ¿No crees que es un error de categoría convertir un testimonio histórico en un fundamento dogmático de supremacía? Gerardo, la interpretación de la frase de Agustín es más compleja de lo que planteas. No es un simple testimonio histórico. Agustín, como un pensador brillante, estaba expresando su confianza en la credibilidad que la congregación, en su conjunto y a lo largo del tiempo, le otorgaba al Evangelio. Para él, la congregación era el vehículo visible y tangible de la fe, la columna y baluarte de la verdad. Si la congregación, que había custodiado y proclamado el Evangelio por siglos, no fuera digna de confianza en cuanto a su autenticidad, ¿qué base tendríamos para creer en él? No es que la congregación cree la autoridad del Evangelio, sino que es el signo confiable de que ese Evangelio es genuino. Y esa confianza se extiende a su capacidad de interpretar y transmitir esa verdad. ¿Cómo podemos separar la verdad del mensaje de la autoridad del mensajero cuando el mensajero ha sido divinamente instituido? La congregación cristiana no es un mero testigo pasivo, es una entidad viva, fundada por Jesús mismo, a quien se le prometió la guía del Espíritu Santo. Pero si la congregación es el signo confiable, Jorge, y esa confianza se extiende a su interpretación, ¿qué sucede cuando esa interpretación contradice lo que la Escritura parece decir claramente? Jesús mismo confrontó a los fariseos por invalidar la palabra de Dios con sus tradiciones, ¿recuerdas? En Mateo 15, les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y luego concluye: así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. La congregación de Roma sostiene que la tradición eclesiástica tiene la misma autoridad que la Escritura. Pero si la tradición puede añadir cosas que la Escritura no dice, o interpretarla de manera que anule su sentido obvio, ¿no está haciendo exactamente lo que Jesús condenó? Te pongo un ejemplo: la Biblia dice en 1 de Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero la tradición ha enseñado que María es mediadora de todas las gracias. ¿No es eso una adición que invalida el sentido claro de la Escritura? Gerardo, ese es un punto crucial, y es donde se suele malinterpretar la relación entre Escritura y tradición. La tradición de la que habla Jesús en Mateo 15 es la tradición humana, los mandamientos de hombres, que se oponían a la ley de Dios. La sagrada tradición de la congregación, en cambio, no es un conjunto de mandamientos humanos arbitrarios. Es la transmisión viva del Evangelio, la forma en que la palabra de Dios se ha entendido y vivido a lo largo de los siglos bajo la guía del Espíritu Santo. No contradice la Escritura, sino que la ilumina y la profundiza. Respecto al ejemplo de María, la congregación no enseña que María sea un mediador al mismo nivel que Jesús. Jesús es el único mediador de salvación. Pero María, como madre de Jesús y primera discípula, participa de la mediación de su Hijo y nos acompaña con su intercesión. No anula la mediación de Jesús, sino que la enaltece. Es una participación, no un reemplazo. La Escritura dice que oremos unos por otros, que los santos intercedan. ¿No es lógico que aquellos que ya están con Dios puedan interceder por nosotros de una manera especial? Creo que estás viendo una contradicción donde hay una armonía y un desarrollo orgánico de la fe.
Pero Jorge, si es un desarrollo orgánico, ¿por qué la Biblia no lo menciona explícitamente? ¿Por qué necesita que la tradición lo ilumine y profundice de una manera que parece contradecir el texto literal? Cuando Pablo dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no está diciendo que la escritura por sí sola es suficiente para equipar completamente al creyente? Enteramente preparado, dice. No dice parcialmente preparado si también tiene la tradición de la congregación. Si necesitáramos algo más, si la Biblia fuera incompleta, entonces Pablo estaría mintiendo, porque no podría decir que la Escritura hace enteramente preparado si en realidad necesitamos la tradición para completarla. Me parece que tu explicación de la tradición como un complemento es una forma de decir que la Escritura es defectuosa o insuficiente. ¿No es eso lo que condena Jesús en los fariseos, precisamente el añadir a la palabra de Dios? Gerardo, el término suficiente en 2 de Timoteo no significa exhaustiva, en el sentido de que no hay nada más que decir o que no necesitemos maestros o una comunidad de fe. Significa que la Escritura es suficiente para su propósito divino, equipar al hombre de Dios para la salvación y la santificación. Pero eso no implica que sea el único medio por el cual Dios se comunica o que no necesitemos la tradición viva, para entenderla y aplicarla en diferentes contextos históricos. De hecho, la propia Escritura surgió de la tradición oral y apostólica. Los evangelios no cayeron del cielo escritos. Fueron el testimonio y la predicación de la primera congregación que luego se puso por escrito. Y esa congregación, guiada por el Espíritu, continuó transmitiendo la fe. Imagina que tienes un mapa completo de un tesoro. El mapa es suficiente para encontrarlo, pero necesitas a alguien que te enseñe a leer el mapa, que te advierta de los peligros del camino, y que te ayude a interpretar las señales en el terreno. Esa es la función de la tradición y del magisterio. No es que el mapa sea defectuoso, sino que la expedición es compleja y requiere guía. ¿No crees que Dios, en su sabiduría, proveería no solo el texto, sino también una autoridad viva para interpretarlo y protegerlo de la fragmentación? No, Jorge, no creo que esa analogía del mapa funcione aquí, porque el mapa es la palabra de Dios, y si Dios la inspiró para ser enteramente preparada, no necesita a alguien que te enseñe a leerlo de una forma que se coloque por encima de él. Esos peligros del camino que mencionas son justamente las interpretaciones erróneas que surgen cuando la tradición humana se eleva al mismo nivel que la escritura. Y me parece que tú estás asumiendo que la autoridad viva es infalible y que siempre interpreta correctamente, algo que la historia no siempre avala. Pensemos en los libros deuterocanónicos. Durante siglos, incluso dentro de la congregación de Roma, hubo un reconocimiento tácito de que no eran parte del canon hebreo. Jerónimo de Estridón, el mismo traductor de la Vulgata, dijo que debían leerse para edificación del pueblo, pero que no tenían autoridad para establecer dogmas. ¿Por qué? Porque no figuraban en el canon hebreo. Sin embargo, en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, se dogmatizó su inclusión bajo anatema. ¿No fue eso un cambio arbitrario de criterio, motivado por la necesidad de defender doctrinas como el purgatorio que encontraban apoyo en esos textos, y no en los que todos aceptaban? ¿No es eso un claro ejemplo de cómo la tradición puede cambiar la escritura o redefinir qué cuenta como escritura cuando la escritura no apoya lo que la institución quiere enseñar? Gerardo, la situación de los deuterocanónicos es más matizada de lo que presentas. Es cierto que Jerónimo tuvo sus reservas, influenciado por el canon hebreo de su tiempo. Pero no fue la única voz ni la postura unánime. Otros padres de la congregación, como Agustín, Melitón de Sardes o Atanasio, sí los consideraron escritura. De hecho, estos libros formaban parte de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento que fue ampliamente utilizada por los apóstoles y la congregación primitiva. Muchos de los primeros manuscritos cristianos incluían estos libros. La congregación no cambió el canon en Trento. Lo que hizo fue reafirmar y definir formalmente, de manera infalible, lo que ya era una práctica común y una convicción de fe en muchas partes de la congregación, especialmente en la liturgia, durante siglos. El Concilio de Trento no inventó nada, sino que zanjó una cuestión que la Reforma había reabierto, para dar certeza a los fieles. ¿No es más coherente pensar que la congregación, guiada por el Espíritu Santo, tiene la capacidad de discernir y confirmar la totalidad del canon, incluso si ha habido debates internos a lo largo de la historia? No, Jorge, no creo que sea más coherente. Si la congregación, guiada por el Espíritu Santo, tenía la capacidad de discernir, ¿por qué tardó más de 1500 años en confirmar algo que, según tú, ya era una convicción de fe?
¿Y por qué lo hizo precisamente cuando necesitaba esos libros para defender doctrinas que no encontraban base en el canon ampliamente aceptado? Eso suena más a una maniobra política y defensiva que a un discernimiento espiritual. Además, volviendo a Jerónimo, él no solo tenía una influencia del canon hebreo, él estudió los textos hebreos originales. Él sabía lo que los judíos consideraban inspirado. Y tú sabes que Jesús y los apóstoles citaban el Antiguo Testamento según el canon hebreo, no la Septuaginta con los deuterocanónicos. Si estos libros fueran escritura inspirada por Dios, ¿por qué Jesús nunca los citó? ¿Por qué no hay una sola cita directa de ellos en el Nuevo Testamento como escritura, a diferencia de los otros libros? Me parece que el argumento de que la congregación confirmó lo que ya existía se debilita mucho cuando vemos que los criterios y las razones para esa confirmación parecen ser más bien pragmáticos y reactivos. Gerardo, el hecho de que Jesús no citara explícitamente esos libros no es un argumento definitivo para negar su inspiración. Jesús tampoco citó todos los libros del canon hebreo que tú aceptas, ¿verdad? La ausencia de una cita directa no es una prueba de ausencia de autoridad. Y en cuanto a la demora, el discernimiento de la congregación es un proceso orgánico, no instantáneo. La fe se desarrolla y se profundiza a lo largo del tiempo. Las definiciones conciliares a menudo surgen en momentos de crisis o de desafíos doctrinales, no porque la verdad no existiera antes, sino porque se necesita una formulación clara y autorizada para protegerla. Trento no creó la doctrina del purgatorio, por ejemplo, la definió más claramente en respuesta a las objeciones. Y la presencia de los deuterocanónicos en la Septuaginta, que era la Biblia de facto de muchos primeros cristianos, y su uso litúrgico, demuestran su aceptación temprana. No se trata de una maniobra política, sino de la congregación ejerciendo su función de maestra y guardiana de la fe. No es más problemático que cada congregación o cada individuo decida por sí mismo qué libros son inspirados y cuáles no, rompiendo la unidad de la fe cristiana. Pero Jorge, la unidad no puede venir a expensas de la verdad. Y el argumento de que la ausencia de citas no es prueba de ausencia de autoridad no funciona cuando hablamos del canon. Si Jesús y los apóstoles, que son la máxima autoridad, no citaron esos libros como escritura inspirada, y los judíos nunca los consideraron así, ¿sobre qué base podemos nosotros, 1500 años después, decir que sí lo son? Eso es un cambio arbitrario de criterio. Además, la unidad que menciona se logró a menudo imponiendo dogmas bajo anatema, como en Trento, lo cual no es precisamente un consenso orgánico. Volviendo a la autosuficiencia de la escritura, si Pablo dice que la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, esto implica que la Biblia, leída con humildad y con la ayuda del Espíritu Santo, se explica a sí misma. No necesitamos un magisterio externo para decirnos qué significa la Biblia. La Biblia es el tribunal ante el cual todas las instituciones religiosas deben comparecer, no al revés. ¿No es esto lo que nos enseñan los bereanos en Hechos 17:11, quienes escudriñaron las Escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba era así, incluso siendo Pablo un apóstol? Gerardo, la unidad en la fe no es negociable, y la verdad se protege precisamente a través de una autoridad que pueda discernirla y proclamarla. La congregación no impone dogmas de forma arbitraria, sino que, en momentos clave, bajo la guía del Espíritu, define verdades que ya estaban implícitas en la revelación. Y en cuanto a los bereanos, ellos escudriñaron las Escrituras, sí, pero lo hicieron en el contexto de la predicación apostólica. No estaban operando en un vacío, sino interactuando con la autoridad viva de Pablo. Su ejemplo no significa que cada individuo sea su propio magisterio. Significa que el mensaje apostólico debe estar en conformidad con la revelación anterior, y la congregación de Berea lo verificó. Pero, ¿quién te dice a ti que tus interpretaciones son correctas? ¿Quién te asegura que no estás torciendo las Escrituras, como menciona Pedro que algunos hacen con las cartas de Pablo? Sin una autoridad que interprete, ¿cómo evitamos las divisiones infinitas y las herejías? La coherencia interna de la Escritura es real, pero su comprensión a menudo requiere una guía que vaya más allá de la lectura individual, especialmente en puntos complejos. Es que la guía que mencionas, Jorge, si se coloca por encima de la Escritura, se convierte en un riesgo mucho mayor que la fragmentación individual. Pedro dice que los indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras, sí, pero no dice por eso necesitan un magisterio infalible que les diga qué pensar. Dice que las tuercen para su propia perdición. La solución no es un monopolio interpretativo, sino la humildad, la oración, el estudio diligente y la guía del Espíritu Santo, que está prometido a todos los creyentes, no solo a una élite. Y la coherencia interna de la Escritura es precisamente lo que permite que se interprete a sí misma. Cuando un pasaje es difícil, otros pasajes claros lo iluminan.
Cuando una doctrina es controvertida, el conjunto de la Escritura la define. No necesitamos a un tercero para que nos diga qué significa la Biblia, porque la Biblia, leída con fe, se explica a sí misma. ¿No es más noble la actitud de los bereanos, que verificaban la enseñanza de un apóstol contra la Escritura, que la de aquellos que aceptan sin cuestionar lo que dice una institución, por muy antigua que sea? Gerardo, la humildad y el Espíritu Santo son esenciales, estoy completamente de acuerdo. Pero la congregación no es una élite en el sentido de un grupo exclusivo. Es el cuerpo de creyentes, el pueblo de Dios, y en ese cuerpo, Dios ha establecido diferentes funciones y ministerios, incluyendo el de la enseñanza autorizada. El Espíritu Santo guía a toda la congregación, pero de una manera particular a aquellos que tienen la responsabilidad de custodiar y enseñar la fe. Y la historia nos muestra que la interpretación privada, por muy sincera que sea, a menudo lleva a la fragmentación y a doctrinas contradictorias. La congregación de Roma no se coloca por encima de la Escritura, se coloca al servicio de la Escritura, garantizando que su mensaje se entienda de forma unificada y fiel a la tradición apostólica. Piensa en el caos que habría si cada uno interpretara las leyes de un país a su manera. Necesitamos jueces y tribunales para asegurar una interpretación coherente. ¿No es lógico que Dios provea una autoridad similar para su palabra, para que no se convierta en un texto ambiguo y sujeto a cualquier capricho? El problema, Jorge, es que ese juez y tribunal que mencionas, la congregación de Roma, ha invalidado la palabra de Dios por su tradición, como Jesús condenó. Y no solo en la interpretación, sino en la misma naturaleza de Dios. El capítulo que analizo nos lleva al corazón de este asunto. La congregación de Roma, al asimilar la filosofía neoplatónica en los concilios ecuménicos del siglo IV, distorsionó la supremacía absoluta de Jehová para dar forma a un dogma abstracto que fracturó la coherencia del texto sagrado. La idea de que Dios existe en tres personas distintas, coeternas y coiguales en esencia, pero distintas en sus relaciones, no surgió puramente de la exégesis bíblica, sino de una síntesis forzada con conceptos filosóficos ajenos al pensamiento hebreo. El Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no es el Dios abstracto de los filósofos, sino un Dios personal, activo, soberano, cuya naturaleza puede conocerse y entenderse a través de su palabra revelada, que enfatiza su unidad y supremacía. ¿No te parece que esta formulación confusa y abstracta compromete la clara enseñanza de la Escritura sobre la unicidad de Dios? Gerardo, esa es una acusación muy seria y creo que simplifica en exceso un desarrollo teológico profundo. La congregación de Roma nunca distorsionó la supremacía de Jehová. Al contrario, siempre ha afirmado la unicidad de Dios, un solo Dios. Pero la Escritura, en su totalidad, nos revela también que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son plenamente divinos. La formulación de los concilios del siglo IV no fue una imposición filosófica ajena, sino un esfuerzo monumental, guiado por el Espíritu Santo, para articular una verdad revelada en la Escritura misma, protegiéndola de interpretaciones erróneas. Los apóstoles ya hablaban del Hijo como Dios, y del Espíritu como Dios. ¿Cómo reconcilias la divinidad plena de Jesús, que es evidente en el Nuevo Testamento, con la unicidad de Dios, si no es a través de una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios? No se trata de un Dios abstracto de filósofos, sino de un Dios que se ha revelado en toda su plenitud. Y la congregación, con la ayuda de la razón y la fe, buscó las palabras más precisas para expresar ese misterio sin traicionar la Escritura. ¿Acaso no es más problemático negar la divinidad de Jesús y del Espíritu Santo, a pesar de las claras afirmaciones de las Escrituras, para preservar una unicidad de Dios que no contempla la riqueza de su revelación? El problema no es la divinidad de Jesús, Jorge, sino la forma en que se articula sin socavar la supremacía absoluta del Padre, de Jehová. La Escritura deja claro que hay un solo Dios, y que el Padre es ese único Dios supremo. Jesús mismo dijo, mi Padre es mayor que yo. Y los apóstoles siempre enseñaron que Jesús es el Hijo de Dios, el ungido, el que fue enviado, el que tiene una relación única con el Padre. Pero cuando introduces la idea de tres personas distintas, coeternas y coiguales en esencia, estás creando una complejidad que, para muchos, es incompatible con la simplicidad y la claridad de la unicidad de Dios que se enseña a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Esa formulación, que dices que es para proteger la verdad, en realidad parece generar una confusión que el texto sagrado no tenía. La Escritura nos presenta a Jesús como el camino al Padre, como el que obedece al Padre, como el que intercede ante el Padre. Si son coiguales en esencia, ¿cómo se entiende esa relación de obediencia y sumisión? Eso es una contradicción interna generada por una interpretación forzada, no por una exégesis pura. Gerardo, la relación de obediencia y sumisión de Jesús al Padre se refiere a su misión como Hijo encarnado, a su humanidad. En su divinidad, el Hijo es ceo igual al Padre.
La frase mi Padre es mayor que yo se entiende en el contexto de su encarnación y su papel salvífico. Negar la fe o igualdad en esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es, a mi modo de ver, no solo negar la riqueza de la revelación, sino también socavar la misma obra de salvación. Si Jesús no fuera plenamente Dios, su sacrificio no tendría el poder de redimir a toda la humanidad. Si el Espíritu Santo no fuera plenamente Dios, ¿cómo podría santificarnos y guiarnos a toda verdad? La congregación no inventó esta complejidad. La descubrió en las profundidades de la Escritura y la articuló con precisión para que la fe fuera completa y coherente. El pensamiento hebreo, que mencionas, también evolucionó y se profundizó con la nueva revelación. No podemos limitar la comprensión de Dios a lo que ya se conocía en el Antiguo Testamento, ignorando la plenitud de la revelación en Jesús. ¿No crees que la revelación progresiva de Dios nos lleva a una comprensión más rica de su naturaleza, que no contradice su unicidad sino que la expande? Jorge, la revelación progresiva que mencionas no puede contradecir los principios fundamentales ya establecidos. La unicidad y supremacía de Jehová son pilares inamovibles. La idea de que el sacrificio de Jesús no sería suficiente si no fuera plenamente Dios en el sentido de ser coigual y coeterno con el Padre, es una presuposición teológica que no se sigue necesariamente de la Escritura. La Biblia enseña que Jesús fue el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, el que derramó su sangre por nuestros pecados, y su eficacia no depende de una compleja formulación de coigualdad esencial que la Escritura no utiliza. Depende de que Él fue el Mesías, el Hijo de Dios, obediente hasta la muerte. Si son coiguales en esencia, ¿cómo puede uno enviar al otro? ¿Cómo puede uno orar al otro? ¿Cómo puede uno glorificar al otro? Estas son preguntas que surgen de la formulación que defiendes, y que me parecen consecuencias absurdas que fracturan la coherencia del texto sagrado. La Escritura es clara en que el Padre es la fuente de todo, y Jesús es el mediador a través del cual el Padre actúa. No son dos o tres iguales que luego se relacionan en una jerarquía funcional. Eso es un doble estándar. Gerardo, decir que el Padre es la fuente de todo y que Jesús es el mediador a través del cual el Padre actúa no contradice la fe o igualdad en esencia. Se refiere a las distintas relaciones y roles dentro de la única divinidad, no a una inferioridad de sustancia. El Padre es el origen sin origen, el Hijo es engendrado, no creado, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Estas son distinciones reales dentro de la misma naturaleza divina. Cuando Jesús ora al Padre, lo hace como el Hijo encarnado, mostrando su dependencia humana y su perfecta obediencia a la voluntad del Padre, incluso siendo plenamente divino. Si afirmamos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué significa ese Hijo, si no es que comparte la misma naturaleza divina del Padre? Negar la fe o igualdad esencial es reducir a Jesús a una criatura excelsa, por muy sublime que sea, lo cual, para la congregación de Roma, es una herejía que socava la redención. ¿Cómo puede una criatura, por perfecta que sea, expiar los pecados de toda la humanidad y restaurar nuestra relación con un Dios infinito? Solo un ser infinito puede ofrecer una expiación infinita. Pero Jorge, si el Hijo es engendrado, no creado, y el Espíritu procede, ya estás introduciendo una jerarquía de origen que, a pesar de que intentes mantener la coigualdad en esencia, la contradice de facto. Si son coiguales, ¿por qué uno es fuente y el otro engendrado? Eso no es coigualdad. Es una distinción que establece una primacía, una supremacía. Y la idea de que solo un ser infinito puede ofrecer una expiación infinita es una especulación filosófica, no una verdad bíblica explícita. La Escritura enfatiza la obediencia perfecta de Jesús, su vida sin pecado, y su voluntad de morir por nosotros como el sacrificio propiciatorio. Su valor no se mide por una metafísica de infinito, sino por su pureza y su cumplimiento de la voluntad de Dios. Además, si la congregación de Roma ha sido guiada por el Espíritu para discernir estas verdades, porque el capítulo que analizo nos muestra cómo la misma congregación cambió su criterio sobre el canon en Trento, y cómo Agustín, que es tan citado, fue malinterpretado. Me parece que hay un patrón de justificar las doctrinas propias con argumentos que no resisten un examen histórico y textual riguroso. No es un doble estándar exigir una certeza institucional para la interpretación de la Escritura, pero luego aceptar que esa institución pueda cambiar sus propios criterios o reinterpretar a sus propios teólogos fundacionales. Gerardo, la jerarquía de origen o de relación, como la del Padre como fuente, no implica una jerarquía de esencia o de dignidad. Es una forma de describir cómo las tres personas divinas se distinguen dentro de la única divinidad, no que una sea más Dios que la otra. Son distinciones reales, pero no separaciones ni inferioridades. Es un misterio, sí, pero un misterio revelado. Y en cuanto al valor del sacrificio de Jesús, no es solo su obediencia y pureza, que son fundamentales, sino también la dignidad de quien lo ofrece.
Si el que ofrece el sacrificio no es plenamente divino, su eficacia no sería universal ni eterna. Eso es una consecuencia lógica de la naturaleza del pecado y la justicia de Dios. Respecto a los cambios de criterio, la congregación no cambia sus criterios de forma arbitraria. Lo que sucede es un desarrollo, una profundización de la comprensión. El error de Agustín no fue su frase, sino como algunos la han aislado de su contexto, y la congregación, en su magisterio, busca la interpretación más fiel a la totalidad de la revelación. Y Trento, como ya te expliqué, no fue un cambio, sino una definición autorizada. No estás aplicando un estándar de no cambio que es inalcanzable para cualquier institución viva, y que ignora la necesidad de la congregación de responder a los desafíos de cada época con mayor claridad doctrinal. No, Jorge, no estoy exigiendo un no cambio inalcanzable, sino un no cambio en los fundamentos de la fe y una coherencia con la palabra de Dios. Si la jerarquía de origen que mencionas no implica una jerarquía de esencia, entonces la palabra coigual pierde su sentido. Si el Padre es el origen sin origen y el Hijo es engendrado, eso no es igualdad. Es una relación de dependencia, aunque sea una dependencia divina. Y el hecho de que sea un misterio revelado no significa que debamos aceptar formulaciones que generan contradicciones internas. Si la Escritura, que es nuestra única autoridad, nos presenta a un solo Dios supremo, Jehová, y a Jesús como su Hijo y mediador, ¿por qué introducir una complejidad que oscurece esa verdad en lugar de aclararla? La Congregación de Roma ha creado una trampa de monopolio eclesiástico, donde se erige como el árbitro final de la verdad, incluso sobre la misma Escritura, y luego justifica sus cambios y contradicciones como desarrollo o profundización. La analogía del rey y sus súbditos que te presenté al inicio es muy clara. El rey escribió una carta a sus súbditos. Los funcionarios del palacio no pueden decir, nosotros tenemos la carta original, y solo nosotros podemos decirles qué significa. Nuestra interpretación es la correcta, aunque contradiga el texto mismo. Eso es usurpación de autoridad. Gerardo, la dependencia del Hijo respecto al Padre en cuanto a su origen no menoscaba su fe o igualdad en la divinidad. Es una dependencia de relación, no de ser. Es como la luz del sol que procede del sol, pero la luz no es inferior al sol en su naturaleza de luz. Son conceptos complejos, sí, pero necesarios para articular la plenitud de la revelación de Dios. La Congregación de Roma no oscurece la verdad, sino que la protege de reduccionismos. Si te limitas a una concepción de unicidad que no permite la divinidad plena del Hijo y del Espíritu, entonces estás reduciendo a Dios a una categoría más simple de lo que él mismo se ha revelado ser. Y la idea de monopolio es una falacia. La congregación no monopoliza la palabra de Dios, la sirve. La Escritura es la carta del rey, sí, pero el rey también dejó a sus funcionarios, los apóstoles y sus sucesores, la autoridad para enseñar, gobernar y santificar a su pueblo. Esa autoridad no es una usurpación, es una institución divina. Los súbditos pueden leer la carta, pero para entenderla en su sentido más profundo y unificado, necesitan la guía de aquellos a quienes el rey les confió la tarea de interpretarla para toda la comunidad. Sin esa guía, cada súbdito interpretaría la carta a su antojo, y la voluntad del rey se perdería en la confusión. ¿Cómo garantizas la unidad de la fe y la correcta comprensión de la voluntad de Dios sin una autoridad viva que la custodie? La garantía de la unidad de la fe, Jorge, viene del Espíritu Santo y de la propia coherencia de la Escritura, no de una autoridad humana que se arroga infalibilidad. Si la unidad dependiera de un magisterio humano, entonces la verdad estaría sujeta a las decisiones de hombres, no a la palabra de Dios. Tu analogía de la luz del sol y el sol mismo sigue sin resolver el problema de la coigualdad cuando hablamos de origen sin origen y engendrado. Si son coiguales en esencia, ¿por qué uno es la fuente y el otro no? Eso es una distinción de ser, no solo de relación, y es lo que fractura la supremacía de Jehová. La Escritura nos libera precisamente de esa necesidad de depender de instituciones que reclaman autoridades que no les pertenecen. Nos libera para conocer a Dios directamente, a través de su palabra, y para discernir la verdad por nosotros mismos, guiados por el Espíritu Santo, sin necesidad de un magisterio que nos diga qué pensar. Los pastores y maestros tienen un papel valioso, sí, pero su autoridad es derivada y subordinada a la Escritura. Cuando un pastor enseña conforme a la Biblia, su enseñanza es útil. Cuando contradice la Biblia, debe ser corregida, sin importar cuán antigua o respetada sea la institución que lo envía. Es la Biblia la que nos hace libres de la esclavitud religiosa y de la opresión de tradiciones humanas. Gerardo, la libertad que mencionas es valiosa, pero ¿puede la libertad individual de interpretación llevarnos a la verdad si no hay una guía autorizada? El Espíritu Santo, por supuesto, guía a los creyentes, pero él también actúa a través de la congregación y sus líderes, a quienes se les ha dado una misión específica.
La congregación de Roma no se arroga infalibilidad por capricho, sino que entiende que es una promesa de Jesús mismo para preservar la verdad de su mensaje. La distinción entre origen sin origen y el engendrado es una distinción de persona, no de naturaleza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios, con la misma naturaleza divina, pero distintos en sus relaciones. Es un misterio que la razón humana no puede agotar, pero que la fe acoge por la revelación. Y mira, si cada creyente interpreta la Escritura por sí mismo, ¿cómo explicas las miles de denominaciones y las doctrinas contradictorias que existen hoy en día? ¿Es eso la unidad que Dios quiere para su pueblo? La congregación, con su magisterio, busca precisamente evitar esa fragmentación, manteniendo la coherencia de la fe a lo largo de los siglos. No es una esclavitud, es una protección, una garantía de que la palabra de Dios se entiende y se vive de manera auténtica y unificada. ¿No es eso lo que la Escritura misma nos exhorta a buscar, la unidad en la fe y en la doctrina? La unidad, Jorge, no puede ser el fin último si se sacrifica la verdad revelada. Las miles de denominaciones que menciona son, en muchos casos, el resultado de que la congregación de Roma se apartó de la Escritura, obligando a muchos a buscar la verdad fuera de esa estructura institucional. Y volviendo a tu argumento de la distinción de persona, no de naturaleza en la divinidad, eso es precisamente lo que considero una formulación filosófica forzada. Si el Padre es el origen sin origen, y el Hijo es engendrado, y el Espíritu procede, entonces la implicación lógica es que hay una primacía, una supremacía del Padre que no es compatible con la idea de coigualdad en esencia en un sentido estricto. Es una contradicción interna. La Escritura nos presenta un Dios que es uno, y un Hijo que obedece a ese Padre. No hay necesidad de introducir estas complejidades que, lejos de clarificar, confunden y oscurecen la simple verdad. La Escritura es el tribunal infalible, no la congregación. Debemos ser como los bereanos, escudriñar las Escrituras cada día para verificar si lo que nos enseñan es conforme a la palabra de Dios. No podemos delegar esa responsabilidad a una institución, por muy antigua o respetable que sea. La palabra de Dios nos hace libres para conocer a Dios directamente, sin intermediarios que monopolicen su interpretación. Gerardo, la congregación de Roma nunca se apartó de la Escritura, sino que la ha custodiado y profundizado en su comprensión a lo largo de los siglos. Las divisiones que mencionas son el triste resultado de la ruptura con esa autoridad legítima, no al revés. Y la primacía del Padre como origen no niega la fe o igualdad de las personas divinas. Es una primacía de origen, no de ser. Es la forma en que se distinguen en el misterio de un solo Dios. Las complejidades no son inventadas, son el intento de la razón, iluminada por la fe, de comprender un misterio que excede nuestra capacidad. Si la Escritura es nuestro tribunal infalible, como dices, ¿quién te asegura que tu interpretación de ese tribunal es la correcta? ¿Quién te da la certeza de que tu lectura individual no está sesgada, o que no estás omitiendo verdades que solo se revelan en la totalidad de la tradición viva? El Espíritu Santo, sí, guía al creyente, pero también guía a la congregación en su conjunto, y esa guía se manifiesta en el magisterio. Negar esa autoridad es, en el fondo, negar que Dios mismo haya provisto una forma segura para que su pueblo conozca y viva la verdad sin caer en la fragmentación. La libertad no es licencia para interpretar a capricho, sino la libertad de vivir la verdad tal como Dios la ha revelado y custodiado en su congregación. La congregación no es un intermediario que se interpone, sino el cuerpo de Cristo que hace visible y accesible esa verdad para todos. Pero Jorge, si esa libertad requiere que yo someta mi entendimiento de la Escritura a una institución que ha demostrado cambios de criterio, que ha dogmatizado libros que no estaban en el canon hebreo, y que presenta una formulación de la naturaleza de Dios que fractura la coherencia de la supremacía de Jehová, entonces no es libertad, es una forma de esclavitud religiosa. Si la congregación es el cuerpo de Cristo, ¿por qué ese cuerpo necesita dogmatizar bajo anatema, como en Trento, para imponer sus doctrinas? Eso suena a coerción, no a discernimiento guiado por el Espíritu. Y la idea de que la primacía de origen no menoscaba la coigualdad sigue siendo una contradicción lógica. Si uno es origen y el otro engendrado, no son coiguales en ese aspecto fundamental. Estás forzando una explicación para mantener un dogma que no se deriva directamente de la Escritura, sino de concilios que asimilaron filosofía ajena. La Escritura es la carta de Dios a su pueblo. No necesita intermediarios que monopolicen su interpretación. Necesita lectores humildes, dispuestos a escuchar la voz de Dios en sus páginas, dispuestos a dejar que la Escritura los corrija, los instruya, los equipen para toda buena obra. Esa es la verdadera libertad que Jesús nos ofrece. Gerardo, la libertad que Jesús nos ofrece es la libertad en la verdad, no la libertad de la verdad o de la guía que él mismo estableció. La congregación de Roma, al definir dogmas, no lo hace para esclavizar,
sino para proteger la fe de errores que llevarían a la perdición. Los anatemas no son coerción, sino una declaración solemne de lo que es esencial para la salvación. Y en cuanto a la naturaleza de Dios, la primacía de origen no es una contradicción, es un misterio que expresa la distinción de las personas divinas sin comprometer su única esencia divina. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo, hay un solo Dios. Negar esta verdad, tal como la congregación la ha custodiado y articulado, es negar la plenitud de la revelación de Jesús. Si cada uno es su propio intérprete final, ¿cómo se mantiene la unidad y la verdad del Evangelio a través de las generaciones? La Escritura es la palabra de Dios, sí, pero esa palabra fue entregada a un pueblo, a una congregación, para ser vivida, transmitida e interpretada auténticamente. Sin la congregación, no tendríamos la Escritura, no tendríamos la certeza de su canon, y no tendríamos la guía para entenderla correctamente. La congregación es el puente hacia el corazón de la divinidad, no un obstáculo. Es la palabra de Dios custodiada, no usurpada.